Hola, buenas. Mi nombre es Juliet Karina Ramírez Delgado. Soy estudiante de la Universidad UNAD y hoy vamos a hablar sobre el diseño de la experiencia pedagógica a partir del texto literario y los lenguajes artísticos, enfocados en nuestro curso de literatura y oralidad en la primera infancia. Bueno, como todos sabemos, la literatura es muy importante para las infancias. Entonces, en el diseño de esta experiencia se necesitaría que en esta actividad se presentó el material didáctico de Kamichibai, también con el libro de Anthony Bowman, llamado El libro de los cerdos, de la editorial Fondo de Cultura Económica, en donde se vinculaban la narrativa, la oralidad y la expresión lingüística, de modo que se pueda llamar la atención y la motivación de todos los infantes que están interesados en el desarrollo de la lectura, asimismo de las personas que por Y o X razón escuchan nuestra narrativa. También para la ambientación de esta se realizará con apoyo de narices de cerdos rosadas, pegadas en la pared, hechas con cartulina rosada. También con el delantal, que siempre llevaba puesto la señora de la casa, o sea, la señora de la cerda que está en nuestra historia, simulando la presencia de estos utensilios de aseo que hay en los hogares de los infantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros como mediadores de la lectura tenemos algún utensilio de aseo, así sea el delantal o guantes o cepillo, cosas que utilizamos para el aseo, se asocian de una vez al cuento. Y así los niños, cada vez que vean estos útiles o utensilios de aseo en sus casas, van a recordar el cuento una vez más. Asimismo encontrará con el Kamichibai y una dinámica con las manos para que los participantes hagan muecas alusivas al rostro de los cerdos y puedan asimilar mejor el cuento. Bueno, la intencionalidad de esta actividad es que se busca que los infantes desarrollen un pensamiento más solidario, más comunicativo, más asertivo y cooperativo, ya sea en sus casas o en cualquier entorno en el que ellos se encuentren, en pro de reconocer sus derechos y deberes como seres humanos que crecen en esta sociedad, pues todos tenemos que seguir unas reglas y unas costumbres para poder vivir en ellas. Los materiales que vamos a utilizar en esta actividad son el Kamichibai, principalmente la cartulina rosada, lápiz, tijera, cinta, lana. La lana es para, al momento de hacer nuestra carita de chonchito, poder amarrarla acá. También el delantal o los guantes, como lo mencioné anteriormente. Muy importante tener las plantillas de nuestro cuento ya impresas para poder realizar la lectura. Bueno, en el primer momento se les explicará en qué consiste la actividad y la lectura que se les va a leer a todos ellos. También se les dice quién es el autor y se les da a entender que es el ilustrador. En nuestro cuento el autor y el ilustrador es la misma persona. Se les indica que como primera dinámica haremos un juego de mano, en donde se les invite a realizar caras de cerdo con ayuda de las manos. O sea, que cojan así y se jalen las orejitas así. Hay unos niños que ellos solitos se cogen así y se jalan aquí. O sea, vamos a hacer como especie de caritas de cerdo para que podamos, ¿sí?, ir asociándonos con nuestro cuento. Dice, el siguiente paso es leer la lectura hasta el punto medio, en donde se les preguntará a los participantes cómo era el apellido de los protagonistas del cuento, la casa en donde vivían los protagonistas del cuento era grande o era pequeña, qué decía la carta que le dejó la señora de la cerda, en donde se les dé un momento de 10 minutos para responder las preguntas. Seguidamente se continúa con la lectura hasta llegar al final de la misma, hasta que ya nuestra lectura se finalice. En el momento de poslectura se les invita a participar y realizar las narices de cerdo con ayuda de la cartulina, allí en donde vamos a hacer nuestra nariz de chonchito con nuestra lana.
y se les realizará unas preguntas como ¿cómo se sentía la señora de la cerda al realizar ella sola las labores del hogar y sin apoyo? O sea, como queriendo dar a entender cómo se sentía de la señora. ¿Qué actividades realizaba la familia después de que la señora de la cerda volvió a casa y juró nunca irse de su casa nuevamente? Son 2 preguntas en donde se le darán 10 minutos para responderlas y de esta forma fomentar en ellos una mirada más reflexiva y valorativa hacia todas las actividades que realizan las madres o las personas encargadas del aseo en nuestros hogares. Finalmente, ya con las caritas hechas de chonchito, se le dará las gracias a Dios y a los participantes, con una ronda donde se mencionen los valores que aprendimos sobre la lectura y el que digan el valor puede ir saliendo y despidiéndose del grupo. O sea, al momento de tener la ronda nosotros vamos a decir, bueno, el valor que yo aprendí fue el del respeto. Ah, muy bien. Sí, vamos chuleando ahí cada uno de los valores que nuestros oyentes reciben al momento de terminar el cuento. Bueno, como ustedes saben, la literatura infantil y los lenguajes expresivos son muy diversos. Entonces, para concluir, la literatura infantil abarca muchas actividades lúdicas y dinámicas con el fin de favorecer el acervo literario de nuestras infancias, que entran en contacto con los libros y con esto el desarrollo de la capacidad comunicativa y lingüística que puedan expresarse por medio de la tradición oral, plástica, artística, gráfica, arte escénica o la musicalidad propias de su región en la que nos encontramos. En las palabras de Petit M. del 2009 en la página 94 nos dice que pensemos más ampliamente en esas especificaciones a las que se lanzan algunos niños tras haber leído u oído leer una historia. Más allá de esto es la posibilidad de hacer de esta actividad un juego, habilitándole a un mundo que está abierto al juego también. No solo porque nos convertimos en sus vivencias propias, sino por las experiencias que pudo haber llegado a imaginar o dibujar gracias a la creatividad que existe en la literatura infantil. Como ustedes saben, todo cuento que nosotros narramos o contamos o cantamos a los niños muestra diferentes experiencias vividas o imaginadas. Entonces, gracias a la lectura podemos hacer estos nuevos desarrollos en nuestros niños. Bueno, y esto ha sido todo y muchas gracias por atención y hasta